Nos encomendamos a Dios, nuestro Padre, para que bendiga nuestro estudio y nuestra práctica, nos regale un poco de su entendimiento, claridad y visión, para comprender con el corazón la verdad. Vamos a comenzar donde nos quedamos la sesión pasada. Estamos ahora inaugurando el tercer capítulo que se llama La percepción inocente. Y el primer apartado de este tercer capítulo se llama Expiación sin sacrificio. Y dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Se refiere a que no fue gracias a la muerte de Jesús que se nos perdonaron las diferencias, es decir, que se nos restituyó la unidad, sino que fue gracias a su resurrección, es decir, a su realización de la vida eterna, que finalmente podemos sabernos uno con nuestro prójimo, uno con Cristo, uno con Dios. Tendemos desde la tradición cristiana, católica, a hacer énfasis en la muerte de Cristo. Pero el énfasis está precisamente en su resurrección. Por eso dice, nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. La equivocación de pensar que la muerte significa algo o nos enseña algo. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, es decir, de la percepción mental, la percepción humana que es muy limitada y que juzga todo acontecer desde su minúscula capacidad de comprensión de la totalidad, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Aquí el concepto al que se está haciendo alusión es al concepto del sacrificio.
o de la resurrección vista como muerte, como si la muerte fuese una enseñanza y un pasaje, vamos a llamarle importante en esta historia. Dice, este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Y aquí, evidentemente, pone frente a nosotros un tema casi que intocable en muchas de las instituciones religiosas actuales. Por eso, antes de continuar, nos pido abrir nuestra mente un poquito o mucho para recibir lo que se nos va a decir a continuación, sin anteponer primero nuestra creencia o nuestro pensamiento y solo abrir la mente y el corazón para comprender este mismo concepto del sacrificio y de la crucifixión a la luz de la verdad que va más allá de las interpretaciones del humano. Entonces dice, superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático de este mismo suceso de Dios persiguiendo a su Hijo y permitiendo su crucifixión, por ejemplo, es el del Padre que dice, esto me duele más a mí que a ti. Y se siente exonerado a darle una paliza a su Hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Y aquí Cristo dice, yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado, entre comillas, la palabra malvado, no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones, entre comillas, malas. Dice, ¿cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Y aquí podemos hacer una pausa para reflexionar profundamente sobre este planteamiento. Es muy común que en nuestras comunidades espirituales o religiosas se hable de que por mi grande culpa, el ser
divino, perfecto, hermoso que es Cristo, tuvo que perecer. Si nos tomamos un momento serio de reflexión, podríamos ver con claridad que eso implicaría a un Dios castigador, a un Dios que recuerda nuestras faltas y que nos exige una expiación en términos de poder librarnos del pecado. Pero por muchas razones, tal entidad no puede ser llamada Dios. Si hemos de saber que Dios es todo. Y no solo eso, sino que es todo amor. Entonces, ¿en dónde cabe un yo que hace malas obras en un pasado mismo que tendrá que expurgar en un futuro? No hay una lógica en la secuencia de estas ideas concebidas por la mente. Entonces dice, asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Recuerden que se llama proyección al acto de ver en el mundo una creencia que yo llevo dentro, un juicio, una opinión, una valorización que yo le proyecto al mundo y a la realidad desde mi ignorancia y desde mi aparente percepción de la separación. Como yo me identifico con un cuerpo, me identifico con mis actos, me identifico con una vida separada del amor, de la unidad, de la eternidad, yo mismo proyecto estos atributos a Dios, como si Dios fuera un cuerpo o un ente separado de todo y que estuviera juzgando, al igual que yo juzgo, al mundo, identificando a sus hijos con las acciones que realiza y reprobando las que considera que son malas y aprobando las que considera que son buenas. En Dios no cabe la dualidad, porque no cabe lo relativo, porque Dios es absoluto. Al ser absoluto, ¿dónde queda la separación entre el bien y el mal, tal como lo concebimos los humanos? Dice, este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Dice, quizá por eso pienses a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso
al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello, se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Y continúa diciendo: se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, es decir, no puede engañarse, no puede anteponer su juicio frente al mundo, no puede juzgar, criticar, ni señalar ningún mal en el mundo. Dice, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Aquí, por suerte, para quienes llevamos las lecciones del curso de milagros, estamos precisamente repasando la lección 20 que dice: estoy decidido a ver. Es una elección ver, pero tenemos que hacerla cada uno en lo profundo de nuestro corazón. Nadie más, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, va a ver por nosotros, porque en eso radica nuestra propia potestad al ser hijos de Dios, en que Dios mismo respeta nuestra propia creación.
Y si lo que creamos en la mente es la idea de la separación, eso mismo es lo que vamos a proyectar hacia afuera. Y en ese mismo infierno viviremos hasta que no decidamos ver de otra manera. Aquí se habla de una manera bellísima de la expiación. Recuerden que podemos utilizar la palabra unidad a manera de significado de lo que la expiación nos da. Como decir que expiar es unimismar, es borrar diferencias, es reincorporar la cualidad de ser uno con todo. Entonces dice, la expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Y aquí solo para hacer una puntualización, no se habla de los errores que cometimos en el pasado o de las veces que nos equivocamos al actuar o al hablar o al pensar. Se trata de nuestros errores de percepción, que hasta este momento se basan en la proyección de la separación. Nuestros errores son únicamente mentales, por así decirlo, en el sentido de que existen únicamente en nuestra mente. El error máximo, por así decirlo, ya lo veíamos la sesión pasada, es el de creernos que estamos separados de Dios. Pero entonces aquí dice que basta en creer en la expiación. Basta con instaurar en nuestra mente la noción de esa unidad. No se nos pide nada, ni siquiera portarnos bien, entre comillas, o dar limosnas, o resurcir los daños que el cuerpo haya generado, causado. Se trata simplemente de instaurar esa unidad en nuestro ser.
cubrir por completo a la mente con la luz de esta unidad. Suspender el juicio del yo, tú, nosotros, ustedes, esto, aquello, este objeto, el otro objeto, ayer, mañana. Suspender todas esas palabras junto a todas sus nociones, significados, connotaciones, y solo dejarnos permear por la luz de la verdad, que no es distinta a Dios. Si pudiésemos hacer esto en este momento, dice Jesús, nos liberaríamos de todos los errores. Inténtenlo, compruébenlo, ahora mismo. Dejen que su mente se abisme en la unidad. Entre a ese cielo claro, nítido, despejado de absolutamente todo lo que no sea Dios. Y verán lo bello, lo apacible, lo amoroso que es ese santo lugar dentro de nosotros. Dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Hasta aquí concluye este primer apartado del capítulo 3, la percepción inocente. Y cuando habla de estos altares verdaderamente radiantes, esos altares son nuestras mentes en este estado de unidad con Dios, que no es un producto de la imaginación ni de la proyección, es un hecho. Y si siguieron el ejercicio, lo estarán constatando en este mismo instante. Hasta aquí, ¿hay alguna reflexión que quieran compartir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que expanda o amplíe el tema? Sí, adelante. Bueno, en este ejercicio de entrada a estado, pues sí, consciente de la plenitud de Dios, encontré pues mucho relajamiento, ¿no? Mucho relajamiento, sí. Qué bien. Una práctica sencilla, pero bastante profunda y pues conectada, ¿no? Con lo que... Siempre he preguntado esto porque se me olvida francamente. Quisiera que hablamos un poquito de la expiación, ¿no? ¿Qué es la expiación? Uh-huh.
La expiación es un acto, es decir, no es tanto una receta en donde A, B, C se tengan que realizar en orden para entonces obtener un resultado. Es más bien, en todo caso, una disposición a reconocer y a constatar la unidad en Dios. Es decir, se puede aplicar la expiación para con un hermano, una hermana, con el prójimo, sea el vecino, sea un desconocido. Entonces, interiormente, dispongo mi mente y mi corazón para que a través de esa gran certeza y fe de que somos uno en Dios, yo pueda ver al prójimo como una extensión de mí mismo y a mí mismo como una extensión de Dios. Entonces algo muy curioso sucede. Más que ver a otro cuerpo con otro nombre, otra vida, otro contexto, comienzas a ver a un hijo de Dios frente a ti y a través de esa visión del Hijo de Dios contemplas a Dios mismo en ese hermano, en esa hermana. Se vuelve un acto radiante, santo. No es ni siquiera necesario decirle nada, ni darle nada, ni hacer nada. Todo esto sucede en el corazón o en la mente, que para fines prácticos se le puede decir que esto sucede en el interior, por nombrarlo de una manera. Sucede en nuestra conciencia. Esa es la expiación. Es hacer este mismo ejercicio que ya vieron que es muy sencillo y muy práctico, de dejar que se difuminen, se borren todas las palabras que rodean mi mente cuando observo a mi hermano o a mi hermana. Que se eliminen esos juicios de valor, esa crítica o incluso la memoria que tenga al respecto de quién es, lo que viví con esa persona, lo que significa para mí. Suspender todos esos juicios y sencillamente contemplarlo desde ese silencio. Eso sería la expiación. Nos daremos cuenta de que la expiación no solo es para con el prójimo, sino que en ese mismo instante, en ese mismo acto, la expiación también me involucra a mí. Porque al yo suspender el juicio hacia afuera, lo suspendo también hacia adentro. Y es en ese momento sin juicio donde Dios se presenta como un hecho, donde Dios se manifiesta como ese mismo acto en ese altar radiante de nuestro corazón. Muchas gracias. De verdad, tremendo. Gracias. También quisiera agregar que está muy profundo el tema. Yo creo que si lo voy a
volver a escuchar más tarde. Está hermoso, Muy este hermoso, tema, profundo, muy profundo, me hace ver las cosas de otra manera, fíjate. Y te felicito por toda esta sapiencia que nos estás compartiendo. Recuerden que cuando algo se deja ver respecto a la verdad, a la luz, al amor, que de alguna forma son los testimonios vivos de Dios, todo eso es porque Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Cristo, se hace manifiesto en el instante. No es tanto que un humano sea el responsable de estas vivencias sagradas o profundas. Es solo Dios en uno, Dios en el otro, Dios en el grupo, Dios en el presente, el que se hace manifiesto solo porque nuestros corazones se disponen a recibirlo. No hay mucho mérito al respecto, si se dan cuenta. Es mucho más cansado y engorroso mantener el corazón cerrado realmente. Me alegra que juntos podamos adentrarnos en este bendito abismo. ¿Alguien más tiene algo por compartir? ¿O por preguntar? Y si no, vamos a nuestra lección del día, que es la lección 22, que dice: lo que veo es una forma de venganza. Dice, la idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera, percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Siempre que nos enojamos, tengamos en cuenta que estamos viendo al mundo desde esa ira y por ende lo único que vemos son formas de venganza de las cuales nos tenemos que defender según nuestra pobre mente atolondrada. Si acabamos de vivir un instante en compañía con Dios, ahora mismo, nos podemos dar cuenta de que no hay absolutamente nada que tengamos que atacar, ni nada de lo que nos tengamos que defender. Estamos a salvo en esa inocencia prístina que solo contempla a Dios. Pero ahora nuestros ojos están teñidos con ese rojo del odio, del miedo, del rencor, la ira, la violencia en todas sus manifestaciones.
desde las más chiquitas y casi que desapercibidas hasta las muestras de ira más descomunales. Recordemos que son la misma ira. Pero es muy bueno, positivo, comenzar a verlo en nosotros. Normalmente señalamos la ira en otras personas, en los presidentes de otras naciones, en los ejércitos, e incluso en el vecino, antes de reconocerla en nosotras, nosotros. Por eso todas estas lecciones solo están dirigidas a nosotros. No es para que las proyectemos afuera, es para que las reconozcamos dentro y desde ahí poderlas trabajar. Dice, de esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? Es decir, que ese mundo vengativo y violento que observas no es real. Y es una dicha recibir esa noticia de que lo que creías que te estaba atacando y de lo que te estabas defendiendo, en realidad no existe. Dice, ¿no te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Y esto es bellísimo. Es un alivio poder depositar nuestra convicción y nuestra fe en esta gran verdad. Nada de lo que temes existe, pues el cosmos entero, la realidad entera, reposa a salvo en Dios. Ni siquiera la muerte, ni la crucifixión, ni el sacrificio, ni el chivo expiatorio pueden escapar de la paz y la dicha gloriosa y eterna de Dios. Diría una Upanishad hindú, bebe esa fe inmortal y sé feliz. Reposa en esta gran verdad y sé feliz. Entonces dice, mira hoy al mundo que te rodea por lo menos 5 veces durante no menos de 1 minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros, veo únicamente lo perecedero, no veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro minuto de práctica. Se
sugieren por lo menos 5 veces en el transcurso del día. Vamos a realizar esta práctica ahora. Nos preparamos para poder adentrarnos durante 1 minuto en esta lección, observando al mundo que nos rodea, dejando que los ojos pasen muy lento de un objeto a otro. Durante el minuto que va a durar la práctica, yo nos leeré en voz alta los pensamientos que acompañan a la lección durante este minuto. Entonces, con los ojos abiertos, observando objetos, personas, seres vivos o inertes, comenzamos a observarlos detenidamente, pasando la mirada lento de un objeto a otro. Y de todo lo que observamos, decimos para nuestros adentros: veo únicamente lo perecedero, no veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Y concluimos la sesión haciéndonos la pregunta: ¿es este el mundo que realmente quiero ver? Y ahí concluimos nuestra lección del día, nuestra práctica del día. Es posible que surjan dudas del tipo: bueno, estoy viendo una flor, realmente sí quiero ver el mundo cuando veo esta flor. Sin embargo, nuestra alma realmente no quiere contemplar lo perecedero, quiere contemplar lo eterno, quiere contemplar a Dios. Y eso es lo que realmente quiere ver. Por más hermosos los paisajes se presenten a nuestros ojos, nada se comparará con contemplar la belleza de Dios. Por eso la respuesta es obvia. Este no es el mundo que quiero ver. ¿Hasta aquí alguien gusta compartir alguna reflexión o vivencia de cómo le fue en este minutito de práctica? Nos quedamos muy reflexivos, muy meditativos. Sí, adelante. Sí, que definitivamente esta práctica, la verdad, estuvo extraordinaria. Me gustó muchísimo. Como que al principio no alcanzas a captar de que, pues, como que esto es una venganza, ¿no? Pero sí, como si la ves desde el alma, pues la verdad es cierto, esto no existe. Exacto. Y tienes otra manera ya de ver el mundo. Y de ahí yo empiezo a captar
el curso de milagros, porque sí te va cambiando las expectativas, la manera de ver el mundo, que todos somos una extensión, que somos exactamente lo mismo, para que no estemos catalogando a la gente por jerarquías, por estudios, porque tiene más dinero, porque todo eso viene sobrando. Pero ves el mundo diferente porque tratas igual al que tiene, al que no tiene, y todos son parte de ti también. Entonces, la verdad estuvo estupenda esta lección. Gracias, Exacto. maestra. Tiene todo el sentido cuando se observa desde una disposición a contemplar desde el alma y no desde los ojos del cuerpo. Porque definitivamente ver jerarquías es ver venganza. Y aunque se trate de objetos inertes, ya sea que nos generen apego o nos generen repulsión, o nos sintamos más importantes por poseerlos, o desdichados por convivir con estos objetos, todo eso no es más que una forma de venganza porque se centra en la idea de la separación. Veo una taza y me gusta más que la otra y digo, esta taza es más valiosa que la otra. Y eso es una forma de venganza, porque en última instancia, en ambas tazas radica Dios. Hasta en las tazas. Amemos esta unión con todo. Regocijémonos de que, como bien se dice, somos una extensión de Dios y no solo los humanos, absolutamente todo en la creación. Incluso los celulares, incluso el armamento nuclear, incluso las estrellas, las bacterias, la basura, el oro. Todo, absolutamente todo, está bañado por Dios. Por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. En el centro y en la periferia no hay nada que no sea Dios. Adelante. Que si nos vamos a la física cuántica y todo eso, todos, tanto objetos como seres humanos, estamos conformados por partículas subatómicas. Todos finalmente somos energía, distribuidos de diferente manera, pero todos terminan en lo mismo, estamos formados de lo mismo. De ahí que te doy de veras todo el crédito, pero nunca lo había visto desde ese punto de vista. Todos estamos formados, la madera, lo que tú me quieras mencionar, por energía. Finalmente somos energía, todos, objetos y seres humanos, distribuidos de diferente manera. Exacto. Y esa energía, la maravilla de esa energía que somos todos, es que su esencia es única y exclusivamente amor. No en el sentido romántico de un humano que ama a su hijo, a su familia, a su amado, sino que incluso en las rocas esa energía tiene como esencia última el amor de Dios. Bellísimo verlo con este lujo de detalle. Quizás ningún microscopio va a poder observar ni modelar matemáticamente lo que es la esencia de la energía, porque es lo más sutil de lo sutil, pero por lo mismo es lo más evidente de lo evidente. Pues gracias por esta expansión del tema. ¿Puedo dar un último comentario? Claro.
Mira, hay una película que se llama ¿Y tú qué sabes? En donde ponen agua, está cristalina, está hermosa el agua, y una la bendicen y la otra la maldicen. Y esa que maldicen, fíjate, para que tengamos cuidado, mucho cuidado con lo que hablamos, esa que maldicen se torna un agua gris, un agua sucia, un agua, para que veas cómo hasta con la palabra no necesitas ensuciarla. ¿Y de qué estamos conformados el hombre? Pues de 60% agua. Entonces imagínate cuando hay algún disgusto, alguna pelea, todo se transforma y para mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Eso ya lo demostró la física cuántica también, y ojalá y puedan ver esa película. ¿Y tú qué sabes? Claro. Por lo mismo, la ira es de lo principal que tenemos que trabajar y reconocer dentro nuestro para poderlo extirpar. Ese pensamiento santo, esa inocencia es lo que nos purifica y nos regresa a nuestra unión y nuestra santidad en Dios. Entonces, pues tenemos de tarea esta práctica y llevar en el corazón todo lo vivido en esta sesión para que no se nos olvide en la medida de lo posible durante estos días hasta nuestro próximo encuentro. Bien, vamos a cerrar la sesión. Con el cuerpo erguido y una actitud respetuosa. Agradecemos a Dios nuestro Padre por permitirnos erguirle este altar dentro nuestro. Le pedimos que nos siga permitiendo entrar en comunión con Él.